Tinajero. Él es fundador y ex decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil. Hablaremos con él sobre el debate desde la perspectiva psicológica. Tendremos un análisis del doctor en psicología, el señor Germán Tinajero. No sé si ya tenemos contacto con él. Ya, por favor, para que habilite la cámara, doctor, para que nuestros seguidores de redes sociales y de YouTube puedan también conocerlo. Y también el audio, porque no lo escuchamos. Recuerden que nos pueden ver y seguir también por medio de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, por la 96.9 FM Guayas o la 96.9, simplemente dependiendo la red social a la cual ustedes tengan preferencia. La 96.9 FM por YouTube, la 96.9 en Facebook, la 96.9 FM Guayas en Instagram y TikTok, la 96.9 FM Guayas. Ya tenemos al doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días. Deseo hacer una aclaración con relación a la presentación. Sí. Yo fui el último director de la Escuela de Psicología. Okay. Y el gestor principal para la creación de la facultad. Soy el fundador. Fui el primer subdecano, pero en múltiples ocasiones encargado del decanato. Perfecto. Ok, doctor. Qué bueno contar entonces con su experiencia y trayectoria aquí. Coméntenos cómo vio el debate desde esa perspectiva psicológica en la que usted tiene amplia experticia. Bueno, en lo personal, me frustró. No vi lo que creo que la ciudadanía esperaba ver. Un debate de altura, un debate entre una dama y un caballero que debieron presentar propuestas concretas, concluidas, no solo enunciamientos, sino que debieron decir, yo voy a hacer tantas escuelas, tantos hospitales, pero tenía que decir cuál es el valor y de dónde se va a financiar aquellas cosas. Y más adelante el debate se convirtió en una confrontación, se convirtió casi en un boxeo. Entonces, claro, la primera sensación que yo tuve fue de frustración, y por qué no, y es normal, un poco de ira, pero también hubieron sentimientos de miedo al devenir después de las elecciones, lo que nos pueda suceder. Claro, dependiendo de cuál gane, pero las acusaciones realmente socavaron el objetivo del debate, que es conocer propuestas. Yo también creo que hay como una especie de estrés electoral, de incertidumbre en la población. En las oficinas, cuando llega la gente en la mañana, se pregunta quién va a ganar. De pronto ya tienen decidido su voto, pero como que quisieran saber quién va a ganar en la segunda vuelta electoral este domingo 13, y el debate no definió aquella situación, ni siquiera nos dejó un rumbo claro. Yo pienso que el debate no aportó votos para ninguno de los dos. Cada quien tendrá el tope de votos que tiene, porque no hubo una orientación dirigida a la población que todavía no está decidida, a la población que viene votando nulo. Por lo tanto, lo que hubo es un careo, una confrontación, más que un debate realmente. Disparejo, claro, con conductas y comportamientos diferentes de los dos. Luego entraremos a hablar de aquello, de lo que a mí me compete, el análisis psicológico de lo que yo vi en los candidatos. Sí, justamente, doctor, eso quería preguntarle, porque muchos están de acuerdo, otros en desacuerdo de esta confrontación en las posturas según el candidato que le parezca, ¿no? A ellos
Correcto, entonces muchos dijeron que la candidata Luisa González confrontó mucho, que le parecía que el presidente tuvo unas acusaciones fuertes sin fundamentos, otros dicen que más bien el presidente no tuvo una postura de responder y que el presidente tenía una postura cabeza abajo. Bueno, son diferentes perspectivas también, mucho dependiendo de la postura también, y no sé si ideológica, sino política o de su candidato de preferencia. Pero otros decían que estas posturas o estas actitudes se debía a una estrategia. Usted, desde la perspectiva psicológica, ¿cómo vio la postura de cada uno de los candidatos? Antes de hacer el análisis yo haría el análisis de la personalidad aparente, no a profundidad, porque con un solo evento no podemos establecer un diagnóstico. Quiero decir que hubieron falencias en la planificación y ejecución del debate. La estructura del debate como tal no fue bien programado, las preguntas no fueron las más adecuadas, y también falencias en la moderadora. La moderadora se limitó a hacer el cronómetro del tiempo, comience y termine, pero en ningún momento ella moderó, y el moderador está obligado a puntualizar, a poner a las personas en su lugar si existiese algún tipo de exceso. Dentro de eso, ¿qué es lo que yo vi? Vi una candidata agresiva, violenta, iracunda, y en algún momento al final con cierta dosis de histeria que se expresó no solo en su lenguaje verbal, sino también en su lenguaje no verbal, en lo que me decía su mirada, lo que me decía su sonrisa, lo que me decía todos los movimientos faciales, y también la parte corporal del movimiento de las manos. Ella llegó un momento que perdió los estribos, y ahí es cuando realmente se pasó del límite permitido por la moral, por la ética, por la política, por los principios, cuando invade un terreno muy privado del presidente. Cuando se mete con una menor de edad de 5 años, sin medir las consecuencias psicológicas que puede tener esta niña en el caso de enterarse de esta noticia. De esta noticia que comencemos porque no sabemos si es verdadero o falso, o sea, todo es un supuesto. ¿Cómo ella se atreve a decir aquello entrando en la vida privada del presidente o del candidato, si es que realmente a ella no le consta? Y otro fuerte error de ella fue hacer alusión al déficit de atención, como con eso queriendo ofenderle. El déficit de atención a nivel mundial, el 8% de la población lo padece. Este déficit comienza en la niñez, claro, y yo diría viene genéticamente, porque hay una disfunción en cierta parte del cerebro, concretamente en la corteza prefrontal y dorsoparietal, sobre la frente. Aquí hay una disfunción donde las neuronas no están trabajando, haciendo su trabajo, o no lo están haciendo con la energía y la fuerza necesaria. Pero por suerte las neuronas tienen mucha plasticidad, y con estimulación logramos que los sectores que están cerca hagan conexiones nerviosas y puedan hacer el trabajo de la zona que estuvo afectada. Aquí yo tengo material, que por ejemplo, este es un cuaderno para estimulación de atención y concentración. La atención es la base para la vida intelectual. La atención viene luego la concentración, el razonamiento, la memoria y la inteligencia como tal. El cuerpo en ocasiones es sabio, y como compensación
a esta falta de esta falta de atención compensa las áreas aledañas, las áreas de la concentración, del razonamiento, de la memoria y por lo tanto de la inteligencia. Doctor. Sí. Sí, entonces usted decía que en la candidata se notó, tal vez, para resumir, algo de histeria. En apariencia, ¿no? Porque no son pacientes suyos, es lo que usted pudo vislumbrar de la actuación de ambos en el debate. Hubieron rasgos de histeria, ¿sí? Y en cuando le dicen majadero al otro candidato, viniendo de una dama, por favor, ese término es un término utilizado por el grupo de ella. Su jefe, el expresidente, decía majadero a todo el mundo, y majadera, ¿sí? Es un término aprendido. Yo diría que pasó el límite de lo permitido socialmente para llegar a la grosería y la vulgaridad. Y por parte de él, se decía que se acusaba desde ella hacia el candidato presidente falta de atención o déficit de atención. Sí, es lo que le comenté hace un rato, que ella se metió en dos campos que no debió hacerlo. El primer campo, al abordar supuesta violencia o agresión del otro candidato con su hija de 5 años, que ella no lo puede probar y difícilmente lo van a poder probar. Y con respecto a lo que ella le llamaba la atención de que mire a la cámara, con respecto a eso... Sí, esos son los rasgos de histeria que yo estoy mencionando. Vamos a profundizar un poquito sobre el déficit de atención. Le decía que el 8% de la población mundial tiene déficit de atención. Esta es una condición neurológica con la que nacemos. Pero dependiendo de la estimulación, y le estoy indicando que hay formas, hay cuadernillos, hay técnicas, y ahora con la informática, con la tecnología, con la inteligencia emocional, muchos instrumentos para estimular a las neuronas aledañas al sector neurológico que está afectado, para que hagan el trabajo de este. Eso se llama una estimulación cognitiva. Aún me quedo un poquito con la curiosidad, mi doctor. ¿Cae en este perfil psicológico de déficit de atención el presidente o simplemente...? No, yo no lo puedo decir. El presidente no ha sido mi paciente. No hemos hecho una valoración, pero al decir de Luisa González, él tiene ese problema. Pero ¿cómo interpreta usted el actuar de él? El estar concentrado en algún texto. Sí. Estoy refiriéndome a las compensaciones de las debilidades, se convierten en fortalezas. Las potencialidades que puede desarrollar un déficit de atención. Primero es que va asociado a un alto nivel de memoria, solo que no tiene una atención dispersa, es una atención enfocada en una sola cosa, pero a la que le va a programar, a la que le va a ejecutar y por la que le va a dar paz y felicidad. Esa es la paz que él transmitió, probablemente desde el punto de vista fisiológico, neurológico, no es probablemente consciente. Y el control. También las limitaciones de la atención priorizan el conocimiento y la sabiduría. Y ahí que el presidente ha estudiado en instituciones importantes, ¿sí? Y tiene una formación académica brillante. Es decir, que su déficit de atención no le afectó en su carrera, en su vida, y no le afecta en la función de presidente. Porque yo entiendo que él habrá sido estimulado tempranamente y esa estimulación cognitiva hizo que se desarrollen las destrezas que le acabo de mencionar. Pero con precisión yo no puedo decir él lo tiene o no lo tiene, porque no ha sido mi paciente. Sin embargo, esa actitud parsimoniosa, tranquila, da para pensar que lo tiene. Pero 7:18 de la mañana estamos conversando con el doctor Germán Tinajero, fundador
y eventualmente subdecano y decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, de la cual fue fundador. Sofi, interesante lo que nos está proyectando, lo que nos está describiendo acerca de lo que se pudo vislumbrar del comportamiento de ambos debatientes. Así es, doctor. Y la ciudadanía, ahora hablemos de la ciudadanía. Psicológicamente esto trae incertidumbre, ¿verdad? O sea, mejor dicho, fuera de lo psicológico en general trae incertidumbre este tema de las elecciones. La gente dice, esta incertidumbre causa cierto estrés, la inseguridad ha aumentado, tal vez por esta, no sé, una causa de estrés por el tema de las elecciones, porque la verdad es que sí, o sea, mucho depende de quién toma las decisiones en este país. Cada cual tenemos nuestros trabajos, cada cual tenemos nuestras actividades, pero, por ejemplo, si un presidente toma la decisión, ejemplo, de aliarse con cierto movimiento, cierta línea política, sea A o sea B, en el tema geopolíticamente hablando, internacionalmente hablando, van a tener estas consecuencias, ¿ya? Entonces, sí trae como una incertidumbre que afecta a la ciudadanía. ¿Usted qué cree? ¿Cuál sería estas afectaciones? ¿Estoy en lo correcto? ¿No estoy en lo correcto? Estoy en lo correcto. Yo creo que van a ser afectaciones polarizadas, pues para los correístas probablemente les gustó el show que hizo su candidata. Para la población que respalda a Noboa, debe ser muy censurada ese comportamiento. Al presidente le faltó decisión para aclarar algunas cosas de las que ella le acusó. Claro, pero eso no dependió de él, sino del formato. No estaba, y en Ecuador recién hay los debates y no tenemos la experiencia. Hay que reestructurar ese formato para que los candidatos estrictamente se sujeten a hacer un planteamiento de plan de gobierno, a cuantificar ese planteamiento y a decir de dónde se va a financiar, con qué se va a financiar. Situación que no hubo. ¿Sí? Claro. No hubieron propuestas, pero propuestas sueltas y sin dinero y sin saber de dónde va a salir, pues solo serán propuestas. Ahora, le voy a hablar como Germán Tinajero. Yo sí tengo temor a que nos llevemos a una situación de Venezuela, de Cuba, donde perdamos la libertad. Yo soy jubilado, profesor de la universidad y funcionario de carrera del Seguro Social, y tengo una pensión que me permite vivir. La pensión del jubilado en Venezuela es de $2. Y la pensión del jubilado en Cuba no pasa de los $20. ¿Se puede vivir con aquello? La población, por lo que he visto, al menos en mi círculo familiar, los jóvenes dicen habrá que hacer maletas si eso sucede. Pero en mi caso, los viejos estamos en condiciones de emigrar y nuestros apegos y nuestras costumbres están acá. Entonces sí hay incertidumbre, sí hay temor, ¿sí? Y le estoy diciendo desde mi propia expectativa y de algunos iguales con los que estoy conversando por chat, nos reunimos personalmente, grupos de jubilados, también de profesionales. Sí, toda elección va a traer un nivel de tensión, toda elección va a traer un nivel de estrés y por consiguiente también. Y a ese estrés, doctor Tinajero, natural, siguiendo en este campo que le consultaba a mi compañera Sofía Almeida, se suma también el que se naturalice, se normalice el término o las acusaciones de que eres esto, eres lo otro. O sea, ya estamos normalizando la corrupción y a eso le sumamos el narcotráfico, porque de la corrupción ya hablábamos por lo menos por 2 décadas en Ecuador, pero ahora se suma otro factor. Psicológicamente, ¿qué debemos hacer para blindarnos, doctor? A ver,
el ser humano como piensa y piensa como siente. Es decir, que la conducta e incluso la enfermedad van a ser consecuencias de la vida afectiva emocional de las personas. Debemos brindar esas emociones, debemos tratar esas emociones, vivirlas, procesarlas, superarlas, vivir en amor, vivir en alegría, vivir en un éxito y en paz, ¿verdad? Para que los efectos de la sociedad no me repercutan mayormente. No es fácil llegar a esos niveles de autoestima, de autoamarme, de autovalorarme, de autoquererme, de autorrespetarme, de autoacompañarme, en el caso de nosotros los mayores, los viejos. No es sencillo, pero sí es posible hacerlo. Con múltiples actividades podemos establecer una homeostasis o un equilibrio que nos permite enfrentar las crisis. Ahora, de las crisis podemos sacar fortalezas, que es lo que probablemente está haciendo ahora el candidato presidente Daniel Noboa. Las críticas o las alusiones o las acusaciones que le hiciera su contrincante, hoy él la está despejando, la está explicando y la ciudadanía está entrando en claridad. El narcotráfico no es de ahora, el narcotráfico viene de atrás y ha incursionado en el mundo de la política, ¿sí? Ha incursionado en el mundo de la política. Y hay una tendencia regional que está fortaleciéndose en la unidad de grupos narcopolíticos y protegiéndose los unos con los otros. Es a eso a lo que yo le tengo temor, es a eso a lo que yo debo. Y en ese sentido, el presidente ha demostrado tener la capacidad de pretender frenar esas conductas delictivas. Doctor, pero hubo acusaciones de ambos lados. No es fácil. ¿Cómo? Sí, hubo acusaciones, a lo que también se refiere, un poco ampliando la pregunta de Gustavo, es que hubo acusaciones de ambos lados sobre el tema narcotráfico. La candidata Luisa González le dijo que la presidenta de su partido, el partido de ADN, estaba vinculada con un tema de narcotráfico, estaba ya investigada por la fiscalía. Claro, lo dijo sin pruebas, todavía no hay una resolución, una sentencia, el fin de una investigación con respecto a eso, ¿no? Pero está eso también, se queda en la retentiva de los ciudadanos. Por otro lado, también el presidente acusó a la candidata Luisa González de que su partido tendría vínculos con el narcotráfico, con algunos que están investigados internacionalmente. Entonces, a lo que vamos es, digamos que las dos opciones con estas acusaciones, lo único que hicieron es que las dos opciones tengan esta incertidumbre de que la ciudadanía diga, pues, en ambos casos no estaríamos, digamos, 100% seguros, a salvo, y eso generaría también un pánico en la ciudadanía. Claro, otros dirán, mi candidato no, mi candidato sí, mi candidato no, pero a los que no tienen una decisión en firme, les genera también pues esta incertidumbre y este pánico, porque dicen, aquí no estamos a salvo con nadie, y eso no sea verdad, sea mentira. Podría ser que ninguno de los dos sea cierto, podría ser que los dos sean ciertos, que uno sí, que uno no lo sabemos hasta que no haya una investigación, algo concluyente. Pero estas acusaciones generan pánico, es lo que podría decirse, ¿no? Sí, efectivamente, y yo en lo personal no escuché nunca al candidato Noboa acusar de narcotráfico a la candidata Luisa. Lo que sí se refirió es al caso Ligados, de la Liga Azul, y en función de eso le llamó rana. Uh-huh. Lo que inmutó y desagradó muchísimo a Luisa González, pero debemos comprender que él no le puso ese seudónimo. Ese seudónimo vino de la organización a la que ella se pertenece.
O sea, un grupo que tiene seudónimos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Y además está clarísima la intención que tuvieron los ex miembros del Consejo de Participación Ciudadana y lo que querían hacer con el país y para qué. Y le mencionan a ella, cuando gane Luisa, nos tomaremos la super de bancos, y tomarse la super de bancos es tomarse el control del dinero de todos los depositantes, los ahorros o los ingresos mensuales de toda la población. Entonces, eso es complicado. Por otro lado, ustedes me están orillando a la parte política y que salga de la parte de la psicología. O sea, justamente le preguntábamos pero voy a dar eso. mi opinión como ser humano. A ver, el presidente pertenece yo creo, al grupo de exportación de banano más grande del mundo. No olvidemos que el padre es el 10º más adinerado del mundo. Por lo tanto, los narcos buscan los contenedores, no solo de banano, de otras cosas, para inyectar droga. Lo hacen en el mismo lugar de acopio a la entrada de los camiones, en complicidad con trabajadores, lo hacen en el trayecto del camión, lo hacen en el contenedor ya en el aeropuerto e incluso le hacen en alta mar. Y eso estimo yo que es lo que pasó con una de las que maneja una empresa del presidente Noboa, pero aunque ella dijo que han salido 5 fiscales, no ha habido comprobación de que ella es la autora de haber inyectado la droga en... Una cosa es haber manipulado la droga y enviarlo a propósito, y otra cosa es que en ese cargamento se le haya puesto droga. Esa es la interpretación mía y de gran parte de la población que conocemos la labor a la que se dedica el grupo Noboa. Por lo tanto, fue muy apresurado de parte de ella hacer esa afirmación, porque no hay un delito comprobado. Así es. No hay una pena impuesta. Es decir, que solamente quedó en el enunciado de ella, porque solo con una sentencia podemos saber de verdad si es verdad o no. Doctor, realmente nos ha sido muy útil, no solamente para nuestra radioaudiencia, para quienes nos siguen en redes sociales, sino para ambos contertulios aquí, realmente todo lo que nos ha dilucidado. Aquí como ya decíamos, podemos tener cada uno nuestro pensamiento, nuestro candidato, preferencias, pero no tenemos tenemos una independencia, mejor dicho, tenemos una independencia como medio de comunicación, pero es nuestra responsabilidad también escuchar todo, y como profesional de la salud de psicología, usted pues es importante que nos dé su opinión y su punto de vista como médico. Le agradecemos, doctor Germán. Médico psicólogo. Deme unos minutos, por favor. Sí. Muy pocos. Se dice que el candidato a presidente tiene déficit de atención, pero ¿qué vi yo en la atención de la candidata de la Revolución Ciudadana? Una atención dispersa. Sus intervenciones no iban orientadas al punto específico o a la pregunta, sino que se mezclaban las cosas. Por eso el presidente le dijo, eso es una fresca. Y una actitud o una atención dispersa es mucho más riesgosa, porque no me conlleva la planificación, no me conlleva la ejecución, y además me lleva a la angustia, a la desesperación, a la confusión, y de ahí me lleva a salirme de casillas. El presidente demostró bien desarrolladas sus gnosias y sus praxias. La gnosia significa conocimiento y sabiduría, y las praxias, la capacidad de planificar y ejecutar, que es importantísimo. La planificación, una gestión, es muy importantísimo. Y estas dos últimas contribuyen a emociones como la paz y la felicidad. Y eso es lo que demostró también en las elecciones anteriores. Yo creo que eso es lo que conquistó al público cuando ni siquiera se pensaba que él iba a pasar al balotaje en las elecciones del 2023.
Creo que eso valorizó la población. El control de las emociones es muy importante. Esa es, yo creo que Sí. la conclusión de toda esta entrevista, doctor, porque el control de las emociones lleva a poder pensar y poder tener una reacción acorde a lo que estamos sucediendo, porque o sea, sin ánimo, como ya les digo, ponernos de un lado a otro, en cualquier situación y sobre todo en estos cargos de poder y de alta presión, ¿no? Se puede, y en esta exposición que tenían los dos candidatos, ¿no? Se puede también ver cuál es la reacción que tendrían uno de los dos de acuerdo a las presiones. De acuerdo a las presiones, y es un cargo de alta presión. La presidencia de la República, yo tuve el honor de presidir una institución del Estado, era una cosa bastante conflictiva, bastante presión, y había que tener bastante control emocional, y eso es parte también de lo que la gente pudo ver y a la final tomar su decisión. No queremos aquí inducir, yo soy muy respetuosa de la ciudadanía, no queremos aquí inducir a ningún lado, pero estamos analizando estas posturas. Nos trajo el doctor unas nuevas cosas que la verdad que a mí me dejaron frías, como se dice coloquialmente. No me había puesto a pensar en algunas cosas que el doctor nos está haciendo ver, pero son cosas que a la final la ciudadanía sí lo pudo percibir. Entonces, gracias, doctor Germán Tinajero, por su participación. Ya nos tenemos que desconectar porque también ya tenemos parte del próximo programa. Ya nosotros ya nos despedimos hasta el día lunes. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, muy amables, gracias. Actuemos con inteligencia emocional. Así y el es. presidente tiene que tener mucha inteligencia emocional y mucho control sobre las emociones, porque sobre las emociones van a venir los pensamientos proactivos, asertivos, y sobre eso va a venir el accionar, la planificación y las cosas concretas. Gracias. Nos quedamos con esa recomendación. Gracias nuevamente al doctor Tinajero. Sí, nosotros tenemos aquí una mención antes de hacer